copas y lo soltamos todo. Salud. Salud, amigos de Aventuras con Canas. Sí, llegó el momento. No, llegó la segunda. La segunda, 2 copas y lo soltamos todo. Así es. Mucha gente nos escribió. Bueno, esta vuelta lo recibí con mis lentes puestos. No me había percatado. Está rico el vino. Sí, muy rico. Esta vez estamos tomando otro vino, diferente al que acostumbramos a beber. Sí, hoy estamos desde nuestro mirador, que lo bautizamos Cerro Guacamaya, porque tiene vista al Cerro Guacamaya aquí en la provincia de Coclé. De Coclé, en la ciudad de Penonomé, que es donde vivimos nosotros. Y queríamos mostrarles esta área muy bonita que tenemos. Pero bueno, lamentablemente hay mucha bruma porque por allá hay una quema de herbazal. Entonces, sí, estamos en verano y bueno, ustedes sabrán. Y entonces la dinámica ya ustedes se la saben. Vamos a contar cosas que normalmente no contamos. O que se nos han olvidado contarlas. O normalmente no las queremos contar. Pero hoy sí lo vamos a contar. Solo por ustedes, por ver este programa. Y si lo estás viendo... Este programa, este segmento. Yo estoy como que yo estoy en la televisión. Él cree que él está en la Pero televisión. Si lo ves en YouTube, en la televisión, estoy en la televisión. Es una televisión. Así que, para que comiencen, yo digo que se pueden empezar suscribiéndose para que vean esas preguntas que vienen. Nos colaboran. Y vamos a arrancar con el set de preguntas. Así que... Bueno, no, realmente no son preguntas. No son preguntas. Son como anécdotas, más bien, ¿no? Son anécdotas, sí. Sí. Pero primero vamos a probar lo primero. Choricito. Estilo panameño muy rico. Ahora un queso. Bueno, Ricardo, para arrancar, para no aburrir, vamos a empezar con la primera anécdota que no contamos, pero la vamos a contar con los 2 vinitos que nos estamos tomando. ¿Cuál fue la primera? Perdonen. Cuando estábamos en Lisboa y yo estaba explicando cómo se prepara. Qué torpeza. Te lo dejo a ti. Eso salió en un video, pero yo sé que la gente no se dio cuenta. No. Resulta que estábamos en Lisboa la primera noche que estuvimos ahí. Estábamos caminando buscando un restaurante para comer. Sí. Yo quería comer un bacalao. Inclusive este video está, aunque tienes que buscarlo, el que dice Lisboa. Exacto. Casi nos atropella. Bueno, ese video, cuando entramos al restaurante, sirvieron la mesa, pusieron los cubiertos, pusieron el plato, todo lo que se pone en una mesa cuando llega un cliente, ¿no? Entonces pusieron primero una entradita, no me acuerdo cuál era un pancito con una mantequilla y tenía ajo y cosas así. Y entonces Alfonso iba a explicar cómo untarla. Bueno, como yo creo que él me dijo que lo preparara. Que le echara aceite al pan y después mantequilla. Una cosa así que yo lo una untadera en el pan. Pero ¿qué resulta? Que el plato que él puso en la mesa, él lo puso volteado. O sea, el plato estaba boca abajo. Así y Alfonso no se fijó. No. Y entonces puso el pan en el plato volteado. Si ustedes se fijan bien en ese video, ahí van a ver que el plato se ve volteado, pero él... El de Lisboa. Vayan a por los nervios, era la primera vez que íbamos a filmar afuera y bueno, pues muchas cosas pasan por la mente. Sí. Y él no se percató, ni yo tampoco, de que el plato estaba volteado y él fue colocando todo en el plato. Después, cuando apagamos la cámara, yo le dije a Alfonso, ese plato está volteado. Bueno, eso merita otro shot. Pero en resumidas salud. ¿Para qué íbamos a quitar el video? Bueno, ya se quedó así, ya, pues déjalo así, porque ya para atrás de nuevo. Sí, porque tampoco nos dimos cuenta fue cuando subió el video. Cuando nos dimos cuenta cuando trajeron el plato principal, que hubo que voltear el plato. Sí, claro. No me acuerdo de eso. Nos dimos cuenta ahí mismo, pero ya para qué lo vamos a hacer. Yo no creo que fueron los nervios, porque en ese momento yo creía que estaba haciéndolo bien. Cometer esos errores no es anormal. Eso es algo muy común en mí. O sea, que no era algo que no me pueda pasar, ¿sabes? Otra cosa que me dio mucha risa. Él echó vinagre a algo. Tú le echaste vinagre al pan. Yo dije, Dios mío, qué locura está haciendo Alfonso. Yo en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo le va a poner una mantequilla y después le va a poner vinagre? Qué loquera. Pero bueno, esas son gajes del oficio.
Estos son... Dios mío, ¿esto qué ha sido? Esas son cosas que hace Alfonso. Bueno, otra anécdota que le vamos a contar es... pero es que entonces soy yo. Otra... No, pero yo también tengo. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Arroz con pollo con azúcar. Esa es otra anécdota que les quiero contar, que no se lo he contado, nadie de mi familia sabe. Ahora lo van a saber, pero no es nada extraordinario, sino que... ¿Qué fue lo que te pasó con el arroz con pollo? Había un cumpleaños y nosotros los panameños tenemos la tradición de hacer arroz con pollo, con ensalada de papa. Es como que en todos los cumpleaños te van a dar un arroz con pollo. Ese es el menú oficial. Sí, entonces a mí me tocó hacer el arroz con pollo. Pero resulta que cuando yo hiervo las pechugas, que después las voy a deshilachar, esas pechugas se hierven con sal. Sí. Y yo usé ese misma agua que ya tenía sabor para darle al arroz para que el arroz supiera a pollo. Sí. Pero que resulta que a mí se me olvidó que el agua también tenía sal. Adicional, sin yo probar el agua, yo le tiré sal y era una olla así, de esas grandes de fiesta. Y... Sí, porque tú no pruebas la comida. Yo no pruebo comida. Yo sí la pruebo. Porque entonces cuando yo fui a probar, ya cuando... Dios mío, eso era una sal, pero una cosa horrible. Eso estaba saladísimo. Yo no sabía ni qué hacer. Madre mía. En mi casa no había nadie. Y yo cuando no hay nadie y hago una cagada. Una locura. Trato de, tú sabes, ¿no? Que taparla. Que nadie se dé cuenta. Porque tampoco soy estúpido. Y bueno, yo agarré la mitad del agua del arroz, la boté y le metí agua fresca para, tú sabes, ¿no? Para quitar la sal. Sí. Y cuando yo probaba todavía se sentía la sal hasta que quemaba. Y ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Era una cantidad grande de arroz. Era una paila de las grandes. Como de 5 libras de arroz hiciste, o 3 libras. Como 5 libras. Una cosa así. Y bueno, lo que hice fue que le agarré azúcar, le tiré como 5 libras de azúcar al arroz. 5 libras son como 2,5 kilos, ¿no? Algo así. Y le tiré y agarré, como yo le había sacado todo el sabor porque había botado el agua. Lo que tú hiciste ahí fue un arroz con leche. Bueno, no. El arroz se secó bien, quedó bonito, suelto. Y yo, bueno, no le voy a decir a nadie hasta ahora. No, pero yo creo que las 5 libras es exageración tuya. Le tuviste que echar azúcar, pero 5 libras no. Sí, bueno, puede ser. Pero le eché mucha azúcar. Mucha azúcar. Entonces resulta que yo me quedé callado, sirvieron el arroz con pollo. Ajá. Y me estuvieron pidiendo hasta la receta. Ay, Dios mío. O sea que quedó bien con el azúcar, pues. Quedó sí, rico. pero yo sentía el calorcito de la sal en el fondo. Sí, porque ya quedaste traumado, me imagino, ¿no? Sí, así que bueno, esto es otro brindis. Otro brindis por esa historia. Pero bueno, tuvo un final feliz. Tuvo final feliz. Bueno, hablando de final feliz, vamos ahora a hablar de alguna que haya hecho Ricardo, porque no puede ser que todas van a ser mías. Aquí hicimos una lista para recordar, porque a veces se nos va la onda. Sí, se nos olvida. Pero aquí estoy viendo mía. La caricatura perdida. Cuéntale las caricaturas. Sí, eso fue cuando fuimos la primera vez a Madrid en el 2023. Nosotros fuimos a la Plaza Mayor. Y en la Plaza Mayor... Ahora, yo fui con la idea, y Alfonso fuimos con la idea de que buscáramos a alguien haciendo caricaturas, porque sabíamos que en ese lugar íbamos a encontrar a alguien haciendo caricaturas, porque igual pasó en Santiago de Chile, igual pasó en otros lugares que hemos ido. Dije, bueno, yo quiero una caricatura porque la de Chile se nos dañó, la humedad la dañó. Bueno, encontramos al señor haciendo caricaturas en la Plaza Mayor. Y nos sentamos y él nos hizo la caricatura. La caricatura no quedó como yo esperaba, pero bueno, al fin y al cabo es una caricatura. Sí. Eso no es una foto. Y yo contento con mi caricatura, me la enrolló porque era como un material de cartulina, ¿no? La enrolló, quedó un tubo así, le puso liga y que bueno, nos vamos. Llegó la hora de regresarnos a Panamá en el, adivinen qué, tanto cargar esa caricatura y se nos quedó en el aeropuerto. Nada menos que en el counter de la línea aérea para venir para acá. Cuando estábamos haciendo el check-in en el aeropuerto, puse
el rollo, porque no lo metí en la mochila para que no se achurrara. Lo puse ahí encima para buscar mi pasaporte, buscar el de Alfonso, los tiquetes, el check-in, que uno tiene que hacerlo previamente. Oye, cuando ya dejamos las maletas y todo ahí, la muchacha que nos atendió en el counter, resulta que dejamos el rollo de la caricatura ahí encima y nosotros nos hemos montado al avión, llegamos a Panamá y voy, Alfonso, la caricatura. Estando ya en Panamá nos acordamos de la caricatura, para que ustedes vean cómo anda la cabeza de uno. Es que cuando uno viaja, y los que han viajado, que yo sé que son todos ustedes que les gusta ver estos videos, uno se estresa horrible. Por más que tú tengas todo bajo control y vengas de regreso para tu casa, tú te estresas terriblemente. Y se te van muchas cosas, se te olvida, también te amarga. A veces uno va como, no sé, va como que todo te molesta. No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a nosotros sí nos pasa. Yo pienso que lo que sucede es que uno quiere hacer todo rápido. También. Hay que coger tiempo, hay que coger su tiempo. Y también quiere evitar que algo suceda y las cosas siempre suceden. Sí, hay que coger su tiempo. Es que mira, uno en los aeropuertos, uno se pone nervioso innecesariamente, porque si tú no tienes nada que esconder, pues sí, tú tienes todos tus documentos, relax, no pasa nada. Y ya, eso es todo. Y más estando en un aeropuerto que hablan español, más desestresado debe estar uno, pero... Bueno, eso sí es en Latinoamérica o en España. Sí. Pero cuando llegamos a donde hablan inglés, ya ahí complican. Ya, esos son otros 300 pesos. Ahí complican la situación. Así que eso fue lo que nos pasó. Yo me puse muy triste porque yo quería mi caricatura, quería enmarcarla y todo para ponerla aquí en el lugar de los recuerdos. Salud por la... Así que un salud por eso. Esa caricatura ya te está en la basura. Sí. Bueno, otra es de estas cosas que a uno le pasa y que estamos confesando. ¿No hay otra mía? Voy a buscar para ver. Debe haber. Dicen que... el problema de Ricardo con que quiere ver su voz. Se han visto en los videos que en 2 ocasiones él dicho que él quiere ver cómo se ve su voz. Eso fue una vez. No, ya van 2. Un día antes de viajar. Y entonces estábamos en un hotel en la ciudad. Que nos perdonan, pero no hemos... Porque nosotros, para mayor comodidad, no viajamos directamente desde aquí a Tocumen, sino que nosotros nos vamos de aquí con calma en la mañana, nos hospedamos en un hotel para entonces el día siguiente ir al aeropuerto. Porque estamos en mi Panamá querido, que tú nunca sabes cuando hay un paro, un cierre de una calle, nunca se sabe. Entonces... esas cosas uno les busca solución de esa manera. Bueno, estábamos en el hotel probando los micrófonos nuevos que habíamos comprado antes de estos. Y entonces... Muy malos, por cierto. Sí, no salieron buenos. Entonces yo le digo a Alfonso, oye, estábamos la cámara puesta, estaba puesta la cámara y nos estábamos filmando. Y oye, voy a acercarme a la cámara para ver si se ve mi audio. Para ver si se ve mi audio. No, yo quiero ver cómo se escucha. Quiero ver cómo se ve mi audio. Cómo se ve mi voz. O sea, cómo yo voy a ver mi voz. Yo quiero saber si mi voz se ve desde acá. ¿Cómo se puede ver la voz, Ricardo? Y después que notábamos, si vieron el video de Antigua y Barbuda. Y Barbuda, sí. Ahí lo volvió a decir. Así que ahí ya. Lo nuevamente. Yo no me acuerdo de eso. Sí, ahí lo comenté y todo. Mira, yo no sabía. Así que bueno, quiero ver cómo es mi voz. Vamos a brindar por eso. Quiero ver cómo se ve mi voz. Se ve bien. Ay, qué torpeza la de uno. Dice, bueno, también puedes contar tú para nos... Es cuando nos tocaron la pared de Madrid. Sí. Eso fue también en el 2000... Bueno, eso fue... 2024 fue, Alfonso. Sí, 2024. Sí. Bueno, no sé, fue el año pasado. Después que nosotros bajamos del crucero, fue en el 2023, porque ahí cogimos el crucero por el Mediterráneo. Nos hicimos 2 amigas argentinas. Saludos para Natalia y para Yamila, tía y sobrina. Entonces, ellas nos las llevamos al apartamento que nosotros teníamos alquilado para tomar vino y conversar y todo. Sí. Pero estábamos hablando alto. Pero tampoco tan alto. Y nos estábamos riendo a carcajadas. Pobre, Ricardo, no exagere tampoco. Sí. Era lo normal. Pero al lado vive gente.
Oye, de repente, ¿ves? Y nosotros nos quedamos así. Y eran como las 2 de la mañana. Sí. Y dije, ¿quién será? Tocándonos la puerta. Y nos quedamos así. No era la puerta. Pero pensábamos que era la puerta. Nos quedamos calladitos. Y ya. Después, ¿ves? Yo dije, no, es la vecina. Porque tú sabes que en Europa tú no puedes estar haciendo bulla así por así porque la gente... No es como acá en los países de nosotros, acá de América, y que uno hace bulla y no pasa nada. Exacto. Pero allá no, allá uno no puede estar con ese flow. Te llaman la atención de una vez. Y entonces nos tocaron, bueno, nosotros de una vez nos apagamos. Y ya eso fue un incidente que lo sentí un poco desagradable y bueno, Sí. hasta un tanto grosero, porque la verdad es que si te estás riendo, pues, que, oye, Aparte era fin de semana. era un fin de semana, no deja era- que la gente se ría 5 minutos. Pues. Tampoco era tan tarde. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Nada. Nada. Así que brindemos por eso. Por la tocada de pared en Madrid. Pero si nos tocaron la pared. Como quien dice, cállense, Ricardo, cállense. Ese es algo que siempre ocurre con los latinos cuando vamos a España. Sí. Siempre nos les tocan la... Parece que somos bulleros. Y eso es que el panameño, a comparar a los latinos, que no lo crean, es bastante calladito. Sí. Esta barriga donde nosotros estamos es una tumba. Pero Aquí, bueno, en España tampoco pasa nada. hablan con secretito. Bueno, en la madrugada no podía dormir también, pero a ellos no les tocan la pared porque están en la calle. Pero bueno, esas son cosas Sí. que es verdad, el vecino quiere dormir y tú estés hablando, pues le puede molestar. Bueno, yo sí sentí que estábamos hablando muerto. Es más, yo llegué a decirle a la muchacha y a Alfonso que, oye, la voz. Pero bueno, no me hacen caso. Bueno, el siguiente tema que voy a confesar yo es que hice una vez un batido de cangarú. Como yo estoy enfriando, despistado, me acuerdo que eso fue cuando vivía en la casa de mi mamá. Yo iba a hacer un batido de vainilla, porque no tenía fruta. Entonces, que bueno, le pongo leche, vainilla y hielo y queda así como espeso y me gustaba pues hacer eso. Pero lo hiciste con helado. No, con leche. Entonces, el envase del cangarú, ¿saben qué es cangarú? No sé si saben que el cangarú es como una cosa que huele muy Tiene un olor fuerte. fuerte y es para matar. La gente lo hace para limpiar cañería y esas cosas, ¿no? Sí, es como un antiséptico. Es un antiséptico. Una cosa así. Pero tiene un olor muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, yo voy a hacer mi batido. Resulta que el envase del cangarú se parecía al envase De la vainilla. Y yo no me fijé. Sí sentí el olor, pero a veces mi mamá tenía esa mala costumbre como de ponerle al trapo cangarú para pasarle algo, no sé. Y dejaba ese olorcito ahí del cangarú. Y yo abrí, hice el batido y le puse 2 cucharadas, o no me acuerdo cuánto le echaba yo de vainilla. Y lo endulcé. Y lo licué. Yo sentía el olor. Sí, porque eso lo sé, siente. Ajá, pero yo, bueno, Pero tú sabes que el cangarú es veneno. era veneno. Y entonces yo cuando yo hago así, que me llevo el vaso a la boca, yo siento más el olor. Yo, ¿esto qué es? Cuando yo voy a ver y busco el lugar de la vainilla, me di cuenta que le había echado vainilla. Me pude Así haber... que te ibas a envenenar a toda tu me- familia. no, el batido era para mí. Ah, Me pude haber envenenado yo con el batido de cangarú. ¿Qué ha sido? Por eso que no hay que dejar las cosas en las cocinas, cosas de artículos de... Y tú que eres tan descuidado también. Y yo que no me fijé, hice mi locura. Y por un batido, vamos a brindar por un batido Sí, de... pero resulta que ahora no tengo vino. Bueno, revive. Mientras tú estás en eso ya como un chilicito rico. Levanta tu copa. ¿Tú estás comiendo? Yo estoy comiendo, sí. Pues me siento como que yo soy el único que como. Pero no estoy comiendo tanto. Tienes que compartir la culpa. El brindis por ese cangarú. Brindis por batido de vainilla de cangarú. Bueno, te iba a servir para limpiarte la garganta, ¿no? Iba a limpiar de todo, de los pecados y todo, porque iba para con San Pedro. Yo creo que ni San Pedro te iba a recibir. Oye, qué castillo que soy. El demonio. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a seguir con... tú puedes contar eso. Bueno, Cuando conocimos a Antonio en Barberi. ¿Qué tal? él. Y saludo a Antonio.
Saludos, Antonio, Alicante. Bueno, déjame masticar primero porque tengo la boca llena. Voy a ordenar mis ideas. Voy a tratar de empezar que él se trepe en el bus. Y vamos a la discoteca. A un bar. A un bar. Y cuando llegamos allá, estaba lleno el bar. Había fila afuera. Había una fila. Y ahí encontramos al amigo Antonio, un señor esperando. Ahí esperando en la fila. Uno de nuestros seguidores. Sí. Y entonces... Entonces me parece un señor muy simpático y yo le hablé. Yo le abordé primero y que está lleno adentro. Y que sí, me dijo que sí, pues está lleno, que no sé qué, Y que, ay, no, entonces vámonos para otro lado, Alfonso. Yo le dije que bueno, yo conozco un lugar donde sí sé que no está con fila. Porque habíamos ido allá primero y nos fuimos. Y entonces Antonio, el señor, dice, ¿en serio? Y que sí, bueno, si quieres nos acompañas. Y ahí se fue con nosotros y comenzamos ahí a hablar. Es que en España tú haces amistad de lo más fácil. Porque todo el mundo está abierto a hablarte y conversarte. Eso es lo que me encanta. Que he oído gente que dice que no. Bueno, a nosotros nos ha resultado. Pero es que si tú vas con un flow, tú sabes cómo... Negativo. Sí, obviamente va a pasar eso, ¿no? Porque he visto bastantes videos que han hecho de que la gente en España, digo, no estoy diciendo, aquí en Panamá también, o sea, tú vas a encontrar todo tipo de personas, ¿no? Pero nosotros no. Pero nosotros, gracias a Dios, nunca nos ha ido... Bueno, estamos hablando del tema. Entonces nos fuimos caminando, porque íbamos para el otro lugar. Cuando entramos a la calle donde queda el edificio donde nosotros nos estábamos quedando en el apartamento, yo le digo a Antonio, al señor, y que en este edificio es donde nosotros nos estamos quedando, Airbnb. Y que sí, yo también. Y que, ¿en serio? Ya nosotros estábamos extrañados que era la misma... De que nosotros la misma calle. No, la calle. Tú dices la misma calle. Ajá. Y él dijo, ¿en serio? Yo también en la Barbieri en Chueca. Ajá. Y que, yo también me estoy quedando ahí. Que, mira qué coincidencia. Pero jamás pensábamos... Sí, porque ahí hay muchos lugares de Airbnb. Ajá. En una calle puede haber como 5 edificios que están alquilando así. Bueno, entonces cuando íbamos caminando por la calle, que este es el edificio donde nos estamos quedando. Y entonces ahí fue donde Antonio, que en serio, ahí yo también estoy. Y entonces yo no recuerdo en qué piso era el de nosotros, el tercero. El de nosotros era el tercero y el de él era el quinto. Era el quinto, sí. Oye, qué coincidencia. Bueno, al día siguiente ya la mitad como que se acentuó un poquito más porque ya había algo en común entre nosotros, pues. Que era que estábamos en el mismo edificio. En el mismo edificio. Bueno, y ese mismo día fuimos al bar y todo, como una cerveza y toda esa cosa. Y después ya cuando dije, bueno, ya es hora de dormir porque yo tengo sueño. Entonces dije, sí, yo también tengo sueño. Y entonces él se fue a dormir en su cuarto. Y después nos comunicamos con celular y dice Antonio, no tengo sueño. Dije, ¿puedo bajar para conversar? Dije, bueno, baje, tío. Entonces él llegó al cuarto y ya comenzamos a conversar y nos habló de su vida en Alicante, su trabajo y todo lo demás. Y la verdad que la pasamos la amistad se ha mantenido. Sí. Y él nos manda saludos a los comentarios. Sí, cada vez que vamos a España hacemos amistad. Hacemos amistades nuevas. Nos gusta mucho porque a uno le gusta conocer otras culturas. Sí. Y tú sabes que de Europa para allá es diferente y Latinoamérica también es para acá es diferente. Hay personas que... Voy a contar algo. De aquí de Panamá, ya para concluir el tema de Barbieri, hay personas que dicen todos los años van a Estados Unidos. Bueno, nosotros no. Nosotros todos los años vamos a España. Porque ese es el lugar donde nos sentimos bien y donde nos reciben bien. Pero nos ponen cara y nos hacen morisqueta. La mejor migración. Y tengo que sacar visa. Y la mejor migración. Y la mejor migración. Tú pasas por el aeropuerto, nadie te pregunta nada. Bueno, si nos preguntaron de que ustedes rebajaron. Y que oye, sí, eso también. En la última vez que fuimos, nosotros perdimos peso. Y entonces el muchacho en la migración del aeropuerto de Barajas se queda viendo así y me mira. Se queda viendo y me mira. Se queda viendo y yo le pregunto, ¿pasa algo, señor? Y que no, pero no te pareces aquí. Y que, ya, es que esa foto era cuando yo era un hipopótamo. Pero... No, tampoco era un hipopótamo. Estaba gordito. Igual yo. Y que nosotros adelgazamos. Y ahí estábamos más cachetón y así como... Estábamos más pasado bueno. Muy
mira qué bonito el atardecer. No creo que lo puedan ver. No, ya el mundo como está, otro día. Otro día les enseñamos. Pero sí, eso Un brindis por Alicante. Brindo por Alicante, por Antonio. Por Barbieri. Y que Antonio, yo voy para tu lugar. No sé cuándo, pero yo voy. Vamos a ir. Por ahí hablamos en el privado. Viene el segundo tema. Puedes aprovechar, Ricardo, para que comas antes que yo me lo coma todo. ¿Y por qué? Porque cuando a mí algo me gusta, lo desaparezco. A ver, dice. Bueno, tú sabes que nosotros grabamos. Eso también lo puedes contar tú. Grabamos un video antes de ayer. Y nos pasó algo. El trípode y la maleta. Así que cuéntales el cuento. Ayer nosotros fuimos a unas cascadas que hay aquí en Peronomé, particularmente en un pueblito que se llama El Cope, y las cascadas se llaman Las Yayas. Cuando ya nos veníamos para acá, habíamos dejado una mochila colgada ahí en un lugar y el trípode, que nunca usamos. No, fue vacía. Fue a pasear. Habíamos subido ya millones de escalones. Yo llegué sin aire. Porque, señores, ahí hay que subir. Hay que bajar y después subir. Sí. Eso es horrible, pero es bonito el lugar, vale la pena. Sí. Es una física que hay que meter ahí. Tampoco es tanto, pero sí es muy inclinado. Sí, lo poco que hay es inclinado. Yo realmente, yo llegué sin aire. Pero bueno. También. Las piernas me temblaban solitas. Sí, yo llegué sin aire. Bueno, la vaina es que cuando llegamos arriba, me dice Alfonso, Ricardo, ¿dónde está la mochila? ¡Cacha la peste! Pero la Se mochila, quedaron allá abajo. la mochila yo la cargaba, pero él me la quitaba. Sí, porque nos sentamos a conversar. Ahí hubo una hora de chismecito. Entonces no vamos a tener la mochila aquí. Bueno, sí. Y entonces pues yo la puse, vamos a ponerla aquí. La puse así como en la esquina del bordecito de un barandal así como este que hay ahí. Y ahí la dejamos. Oye, no, Con el trípode. Subimos y Lucer se quedó ahí. Pero por suerte no había nadie más en ese lugar. Pero tú sabes que cuando tú bajaste, acaba de llegar una persona. Sí, y entonces yo, Pero claro, no todo el mundo es ladrón. reaccioné rápido y que bueno, tú le di la llave que bueno, abre el carro y mete todo en el carro, que espérame aquí que yo voy a bajar. En vez de dejarme que yo fuera, él quería que él. Entonces yo lo recuperé, cuando llegué no había nadie, gracias a Dios, y todo estaba donde lo dejamos. ¿Estabas asustado? Yo al principio sí me asusté, pero como yo no oía voces ni nada, y que no hay nadie, así que con calma. Pero sí andaba rápido porque me daba miedo de que uno nunca sabe a alguien, ay, esta mochila aquí nadie se la apropian de ella, pues. Así que bueno, pero gracias a Dios pues no pasó Y nada. teníamos nuestros micrófonos que tanto nos gustan. No, los micrófonos los teníamos puestos. Ah, sí. Sí, pero en la mochila estaba el trípode y todo eso. Sí. Así que bueno, eso pasó. brindemos. Hay que Hay que poner. hacer un brindis. Déjame buscar que salimos de aquí. ¿Qué estás haciendo? La pregunta. Sí, estoy Digo, la buscando. pregunta no, las anécdotas. Porque Las no son anécdotas, no son preguntas. Son preguntas. A ver, otra cosita. Ok, dice plato revilla lo contamos, el arroz con pollo lo contamos, el batido de cangaroo lo contamos y la olla de Nance. Ay, sí, qué desastre. ¿Sabes qué? Otra caca Ay, que qué hice torpeza. fue hace muchos años. Nosotros hacemos un plato panameño con una fruta panameña, bueno, creo que hay en Colombia, en otro lugar, pero nada más está en esta área de por aquí, que se llama Nance. Y hacemos una pesada de Nance o una mazamorra. Es riquísimo. Ajá, es como un postre. Hay gente que no le gusta, pero... Sí, es como un postre panameño, pero bien de uno. Sí. Que resulta que mi mamá en la misma olla del arroz con pollo ese que le dije que lo sale, ella hacía la botella de Nance, pero para regalarle a todas las vecinas del frente, porque tú sabes que también eso es una tradición. Haces la pesa de Nance grande y le regalas a los Sí, vecinos. mi abuela también hacía eso. Todos hacemos eso. Entonces hizo la olla grande, tenía una cuchara de madera De de palo así, literal.
Y yo siempre eso hay que revolverlo constantemente porque si no se pega debajo. Ok, páralo. Ajá. La grabación de video se ha detenido automáticamente. Se ha alcanzado el tiempo máximo de grabación. ¿Será que ya no tiene batería? ¿No hay memoria? Apágalo. Bueno, amigos, yo estaba revolviendo mi olla y le di con tanta fuerza porque era una olla tan grande que al yo hice hacer así, levanté una ola de nance, pesada de nance así. Y esa masa y no hizo así y se fue a la otra esquina y cayó toda esa masa en el borde y se me vino la olla caliente para donde mí. Pero una pregunta, Alfonso, antes que siga. ¿Eso fue en estufa o fue un fogón que hicieron atrás en el patio? En la estufa. En la estufa. En la cocina de mi casa que era bien angosta. Y cuando yo hago así, hizo la ola así, le pega a la paila y la paila se vino encima. Pero yo salí huyendo. Sí, porque eso quema. Porque era agua, eso es hirviendo. Sí. Hoy cayó toda la olla. Ya nosotros teníamos toda la calle con el olor de la pesa de Nance, que todo el mundo estaba esperando su bandeja para que le dieran. Y adivina, nadie comió pesa de Nance, toda en el piso. Y eso es como tan espeso que en el piso se riega y eso es difícil de recogerlo. Sí. Y la cantidad que nosotros hicimos, eso fue algo horrible. Qué lástima. Yo sé que me querían matar en mi casa. A mí me gusta mucho la pesada. Sí, yo no sé si me masacraron o qué, pero no recuerdo. Pero sí sé que todos me odiaron esa noche porque la pesada de Nance la tira al piso. Esa es la pesada de Nance. Es un plato típico de Panamá. No sé de otro lugar, pero por lo que yo conozco de Panamá. Brindemos por esa pesada de Nance. Hay personas que la comen con queso blanco del país. Lo desmenuzan así encima cuando lo sirves en una taza, en un tazón. Hay personas que le ponen inclusive leche, crema encima y más el queso. Eso es una cosa deliciosa. Pero hay personas que no les gusta porque no les gusta el sabor del Nance. También hacen refresco de Nance, hacen paletas de Nance, helados de Nance. Hay muchas cosas que se hacen en base al Nance. Así que bueno, Ricardo, nosotros espero que le haya gustado. Espero que le haya gustado. 2 copas y lo soltamos todo. Si les gustó hasta aquí, suscríbanse. Denle like a todos nuestros videos, se los vamos a agradecer. Hagan sus comentarios, pongan el lugar donde nos escriben. Comenten. Y nosotros pues se los mandamos en los próximos videos. Sí, ¿algún mensaje que tengamos que mandar, Alfonso? Ya creo que hicimos a Guillermo Olivo. Sí, ya. Saludos, ya lo hicimos al comienzo. Y yo creo que no nos queda nadie pendiente, ya hemos cumplido. Y si alguien quedó pendiente, nos escriben en los comentarios que en el próximo va. En el próximo va, sí. Así que bueno, ahora sí nos despedimos, Ricardo. Así nos despedimos. Espero que les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo. Hasta luego. En el próximo 2 copas y lo soltamos todo. Chao.